Gracias por venir. Lo primero, dar las gracias a la Ateneo Libertario Melena Negra por dejar el espacio y por recogernos aquí. A Dani de Rollaga de Madrid también por venir a contarnos, pues, va a hablar del último tomo de Ojalan, pero bueno, el último tomo que tiene editado en castellano. Pero bueno, también nos va a contar un poco de la situación de Kurdistán, la situación que hay ahora, lo que ha habido, la historia un poco. Bueno, decir que esto, la oportunidad de poder presentar este libro, pues se nos presentó en marzo, cuando hicimos en el Ateneo Popular de Alcorcón una mesa internacionalista de la lucha de las mujeres, en la que vinieron pues, 6 mujeres de distintos territorios, una argentina, una mapuche, una palestina, una iraní, una saharaui, y luego vino Rollín, que es kurda, y bueno, pues ella nos ofreció la posibilidad de realizar esta presentación, y van a estar presentando este libro por el Estado. Y bueno, pues luego se puso Dani también en contacto con el sindicato, y desde Solidaridad Obrera pues decidimos que era Alcorcón, decidimos que era una oportunidad pues, poder presentarlo. Queremos hacerlo aquí en el Ateneo, porque también queremos tener, pues, ir tejiendo esas redes. Y bueno, para contextualizar un poquito el libro, voy a leer una pequeña, va a ser muy breve, una pequeña presentación, después Dani nos hará su exposición y después haremos las preguntas, que yo tengo unas cuantas preguntas preparadas, pero pues si tenéis preguntas que hacer o que abrimos un debate, pues súper. Bueno, pues la obra que vamos a presentar es La civilización democrática, Manifiesto por la civilización democrática, el tomo cuarto, de Abdullah Ojalan, de la editorial Descontrol. Bueno, un poquito el perfil del autor de Ojalan. Pues Ojalan nació en 1948 en el Kurdistán, en la parte turca. Es el miembro fundador y principal estratega del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, fundado en el 78. Tras 15 años de conflicto armado contra la presión del Estado turco, pues fue capturado en el 99 mediante una operación de inteligencia internacional. Participó en el Mossad, participó en la CIA, participó en Bélgica también. Sí, ellos dicen que fue claro. Desde el 99, Ojalan se encuentra encarcelado en la isla prisión de Imrali. Es una prisión en la que está él solo o con 2 o 3 presos más. Desde el 2015, eso fue 10 años después, entraron 2 personas más. Bueno, pues es bajo un régimen de aislamiento casi absoluto, incomunicado de sus abogados y familiares durante largos periodos. Dani hablando con él me ha contado que ha habido años en los que no se sabía si estaba vivo o estaba muerto, porque estaba tan aislado, ¿no? El aislamiento era tan fuerte. Bueno, en la prisión, privado de las herramientas de investigación convencionales, experimentó un profundo evolución intelectual, abandonó el marxismo-leninismo clásico de corte estadista e integró las tesis de municipalismo libertario y de ecología social, dando forma a su propuesta de bandera, que es el confederalismo democrático. Hablando con Dani, me comentaba que la transición ideológica pues empezó unos años antes, realmente. Luego pues profundizó en prisión, pero la transición ideológica ya empezó unos años antes. Manifiesto por la civilización democrática, que son 5 tomos, pues fue redactado originalmente como parte de las alegaciones para su defensa jurídica ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, convirtiendo sus textos de defensa en un monumental tratado político global. Sí, entre 2008 y 2011, por eso en el 2011 más o menos es cuando se presentó el Tribunal Europeo. Para contextualizar, voy a hacer 3 líneas de cada tomo de los anteriores para que sepamos de dónde vienen. Pues como digo, este es el cuarto de 5 tomos. El tomo primero se titula Los orígenes de la civilización, la era de los dioses enmascarados y los reyes encubiertos, donde desmonta el mito del progreso lineal, examina cómo en la antigua Mesopotamia la sociedad comunal matriarcal fue usurpada por el nacimiento del Estado y el patriarcado valiéndose de la mitología, dioses enmascarados y del poder militar, los reyes encubiertos. En el tomo 2, la civilización capitalista, la era de los dioses sin máscara y los reyes desnudos, aquí analiza el capitalismo no como simple sistema económico, sino como la fase más tiránica y refinada de la civilización estatal. Los mitos religiosos se vuelven dogmas científicos y financieros. El poder se muestra crudo y violento a través del Estado-nación, el industrialismo y el monopolio. En el tema 3, sociología de la libertad, que este es más fácil de acceder a él, los otros está complicado conseguirlo, pero este es más fácil. Este está por ahí. Aquí practica una ruptura metodológica con el positivismo occidental, pues ya sienta las bases teóricas de una ciencia social que prioriza la moral, la política asamblearia y la libertad inherente a la sociedad natural, frente a la jaula de la burocracia.
Y el tomo 4, que es el que vamos a presentar hoy, la civilización democrática, una solución a la crisis en Oriente Medio, aplica de forma práctica todo el marco histórico-teórico anterior a la crisis geopolítica contemporánea, usando Oriente Medio como el espejo del colapso global y promoviendo la alternativa confederal. Él se centra mucho en Oriente Medio, que es lo lógico, claro, que es además que, bueno, ahora nos cuenta Dani, donde es el origen de la civilización, y ellos entienden que él entiende que empezó la civilización, las ciudades mesopotamias, lo que ha hecho el capitalismo ya existe, el capitalismo ya empezó, lo que ha hecho ha sido transformarse y refinarse el grado de explotación. Voy a contar un poquito los aspectos más importantes que, a mi modo de ver, tiene este tomo, seguro que hay otros muchos. Bueno, por un lado, Yaran analiza detalladamente el tránsito histórico de la humanidad desde las tribus orgánicas anteriores, caracterizadas por estructuras comunales e igualitarias, hacia las primeras ciudades y estados mesopotámicas. El texto argumenta cómo esta célula estatal primigenia experimentó una evolución secular basada en la centralización del poder, refinándose históricamente hasta devenir en el Estado-nación moderno, que es lo que cuento ahora, y el Estado burgués contemporáneo, donde el monopolio de la fuerza y la burocracia se normalizan por completo. A nivel metodológico, el autor escenifica una ruptura frontal con el marxismo respecto a dos ejes, el estatismo y el industrialismo. Pues Yaran critica que Marx cayera en un sesgo eurocéntrico y en el error de concebir el aparato del Estado como la herramienta válida para la transición socialista, así como su aceptación implícita del industrialismo desarrollista como motor del progreso. No obstante, Ollana le reconoce a Marx su mérito imperecedero, su brillante estudio de la comprensión de la anatomía de la explotación en el capitalismo, sirviendo como base ineludible para desnudar las dinámicas de la plusvalía y del capital. Un pilar cardinal en el andamiaje teórico de Ollana es la obra del pensador ecologista Murray Bookchin, ecologista, yo diría que al menos libertario, por lo menos, yo lo considero anarquista también. En sus últimos años dijo que no era anarquista, pero bueno. El autor se inspira directamente en su concepto de ecología social, el cual sostiene que la destrucción y dominación de la naturaleza son consecuencia directa de la dominación del ser humano por el ser humano. En el municipalismo libertario, como propuesta de autogobierno asambleario, Ollana toma estas premisas y las readapta a la realidad histórica y comunitaria de Oriente Medio para dar vida al confederalismo democrático. El texto profundiza, que a mí me parece muy importante, y esto es uno de los ejes del movimiento que me enrollaba y el Kurdistán en general. El texto profundiza en que el origen histórico de la esclavitud está indisolublemente ligado a la primera gran estructura social, la explotación de la mujer y el origen del patriarcado, definido como el molde originario de toda dominación estatal y de clase. A partir de este hito, el autor desarrolla la diferencia irreconciliable entre la economía de las necesidades, orientada éticamente al valor de uso, la autosuficiencia y el sustento comunitario, y la economía de la acumulación. En esta última, el poder político y militar se fusionan íntimamente con la acumulación de capital, convirtiendo la economía en un instrumento violento de disposición armada. Y frente a la alineación de la modernidad capitalista, Ollana desarrolla el concepto de sociedad política y moral, una comunidad que recupera de forma colectiva su marco ético y su capacidad de autogobierno directo a través de asambleas. El autor relaciona orgánicamente este tejido social con el concepto de una sociedad de personalidades democráticas, individuos con una alta conciencia política, antipatriarcales, empáticos y corresponsables del destino de su comunidad, capaces de resistir activamente las lógicas de la dominación estatal. Y luego te hago las preguntas. Vale, sí, yo voy a empezar un poco contando dónde está situado el Kurdistán, voy a contar un poco, voy a alargar un poco el tema de Ollana, y bueno, luego voy a leer un texto que han escrito las compañeras de Rila Bazadi para la presentación del libro, y luego me vaya diciendo unas preguntas, y si no me voy a hacer unas preguntas, las iré respondiendo. Bueno, Kurdistán, pues lo primero que hay que saber es que tiene un origen incierto. Defiende las tribus indoeuropeas asentadas en el área de Kurdistán hace 4.000 años, ayudaron a derrotar al imperio asirio en 612 a.C. y son de los medos, ¿no? O sea, se dice que están asociados a los medos, ¿vale? Que son los que ayudaron a combatir al imperio asirio, que en el libro además te cuenta que era un imperio súper violento, que se enorgullecían de hacer murallas con las calaveras y los ejércitos de sus enemigos, ¿no? Y que luego en el libro también te cuenta que los persas cambiaron un poco esa transformación, intentaron hacer las conquistas no mediante la
fuerza bruta, así por decirlo de una manera, y la violencia extrema, sino también a través de un poco de la asimilación y de comprender un poco al resto del grupo que estaba colonizado, por decirlo de una manera, ¿no? Y bueno, se menciona por primera vez al pueblo kurdo, que se llama Kardochur, en el libro en el poema de Inofonte de Anabasis, y en el siglo XVII los árabes aplicaron el término kurdo ellos llamaban, en vez de kurdos lo llamaban gente de la montaña porque fueron islamizados. En el libro también te cuenta que utilizan también la palabra kirkul los kurdos, aparte de como los kurdos, no, los turcos, perdón, como turcos de la montaña, sino que también decían que eran como el sonido que hace la nieve cuando andan, kirkau, ¿no? Y ellos lo utilizaron como una especie de asimilación cultural porque ellos no reconocen al pueblo kurdo, ¿vale? Ellos dicen que son como turcos de la montaña, son un típico de eso. Aunque, como bien ha dicho el compañero, no sé si lo ha dicho, bueno, los kurdos más o menos se cree que bueno, es el único pueblo, el pueblo más grande, perdón, sin nación, vamos, sin estado-nación, que es otra cosa, no nación, perdón, estado-nación, y que, bueno, siempre han estado asimilados por otras culturas. De hecho, han participado en guerras con los persas, con los turcos y tal, y siempre han sido como, los utilizaban mucho por su conocimiento del territorio, ¿vale? Y otra cosa que también es importante es que la situación en la que estaban, porque ellos estaban justamente en la zona de Mesopotamia, también conocido como el creciente fértil o el Edén histórico. Lo que quiere decir es que estaban en la zona más rica ecológicamente de la zona del intermedio. Esto significa que estaban en donde más agua hay, pues entre los cauces de Tigre y Éufrates, entre las montañas de Taros y Tánatos, ¿no? Eso también los ha condicionado mucho. Y luego en 1920 creo que fue o así, bueno, hubo dos tratados, uno que se llamó el Tratado de Sèvres, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, o antes de la Primera Guerra Mundial, creo que fue, bueno, el caso es que hubo un Tratado de Sèvres en el que querían reconocer después de la Primera Guerra Mundial, porque como ayudaron a potencias ganadoras, les querían reconocer como Estado, ¿no? Al final ese tratado no se llevó a cabo y se hizo el Tratado de Lausana, y desde entonces están insertados en 4 estados-nación, que serían el Estado-nación, sobre todo en 4 estados-nación, aunque también están parte de Armenia, que serían Irán, Irak, Turquía y Siria. Ellos no llaman directamente, ellos como no quieren decir el Kurdistán turco, el Kurdistán sirio y tal, pues lo que hacen es que lo dicen por zonas cardinales en kurdo. Rojava sería oeste, que sería Siria, Rojava sería este, que sería Irán, Bakú sería norte, que sería Turquía, y Basur sería sur, que sería Irak, ¿vale? Y en todos ellos, menos en Irak, importante, hay proyectos de confederalismo democrático. En la zona de Irak es una confusión que tiene mucho la gente, que siempre salta por ahí uno, pero aquí los iraquíes en Irak son pro-islamistas y pro-estadounidenses. Correcto. Ahí tienen un proyecto que se llama el PDK, no estoy gobierno, que se llama el gobierno del KRG, que es un semigobierno autónomo, ¿vale? Y en el que es más un proyecto Estado, y bueno, y no tiene nada que ver con el confederalismo democrático. De hecho, han sido colaboradores incluso de Turquía y tienen bastantes bases en Turquía, ¿no? Y luego sobre Öcalan, bueno, pues el compañero ha comentado que más o menos la ideología cambió, tal. El proyecto del PKK efectivamente empezó en 1978, en 1980 fue donde se empezó a generar la primera guerrilla, y en 1984 la primera acción armada, ¿vale? En 1980 ya estaban en la zona del Líbano ayudando a los palestinos y haciendo las primeras acciones militares, principalmente fue el proyecto de Palestina, ¿vale? Con el grupo no que se llama Palestina, ¿cómo? Con la Defensa Popular. Eso es, sí. Y bueno, y los primeros mártires se dice que fueron con el
batalla contra no se daría precisamente apoyando a los palestinos. Luego en 1984 empezó las acciones armadas contra el Estado turco. Bueno, en 1980 lo que pasó es que en vista de que el Estado turco se iba a poner en una dictadura, hubo gente que decidió marcharse del país y hubo gente que se quedó en el país. Los que se quedaron en el país, entre otros, fueron Sakin y Kansi, que tuvieron una fuerte represión en las cárceles, y desde entonces se dice que se generó la confianza entre ellos, porque los que estaban en las cárceles, a pesar de recibir pues, fuerte violencia estatal y tal, no traicionaron a los que estaban fuera. Öcalan y un resto de compañeros se fueron a la zona del Líbano, y a la zona de Siria, que para aquel entonces Siria los aceptó porque como era enemigo de Turquía, pues como que los recogió, y Öcalan sobre todo se dedicó a la parte de teórica, vamos, y ahí por los sitios contando un poco cuál era el proyecto del Kurdistán y, bueno, y generando comunidades, ¿vale? En 1998 Turquía amenazó a Siria con hacer una guerra si no entregaba a todo Öcalan, y Öcalan pues, bueno, pues intentó escapar, primero se fue a Europa, pidiendo un pequeño asilo, y cuando llega el compañero cuenta lo de que bueno, lo de que estuvieron entre Italia y en Sudáfrica en Nelson Mandela, que fue la que le recogió, y le pararon como en la embajada de Grecia, porque fue una manera, porque hubo una parada como estratégica en Nairobi, y Öcalan dice que en realidad él está en Grecia, porque supuestamente como le cogieron los griegos, según el derecho internacional sigue estando en la embajada griega, porque lo que hicieron fue directamente un secuestro, ¿verdad? Y eso más o menos es lo que quería contar rápidamente sobre el tema de los kurdos y los kurdistanes, porque no me tiene que entender mucho, ¿vale? Y ahora voy a leeros un poquito la presentación que han hecho los compañeros sobre el libro, ¿vale? Y bueno, y luego ya pasamos a las preguntas, y iré respondiendo las preguntas, a lo mejor en alguna me entretendré más y en otras menos. Depende un poco del tema. Bueno, vale, voy a leer. Bueno, manifiesto de la civilización democrática. Queridos amigos y estimados compañeros, hoy nos hemos reunido aquí solo. No nos hemos reunido aquí solo para presentar un libro. Estamos aquí para hablar sobre el umbral crítico al que ha llegado la marcha de 5.000 años de la humanidad. Y este umbral no es una simple crisis, es una encrucijada. O esta civilización se reconstruye a sí misma o se ahogará en la crisis que ella misma ha creado. Miremos Oriente Medio, cada palmo de su tierra está plagado de guerras y muertes. Las casas son destruidas, los niños son masacrados. ¿Para qué? ¿Qué Estado, qué poder, qué interés derrama esta sangre? Y el mundo observa. Los gobiernos hacen declaraciones, se realizan votaciones, se publican comunicados de condena, pero las destrucciones no se detienen. ¿Por qué no se detienen? Porque estos no son eventos aislados, es el sistema de 5.000 años manifestándose en su forma más desnuda. Y este libro de Abdullah Öcalan plantea precisamente esa pregunta: ¿por qué este sistema funciona así y cómo puede ser superado? Estimados invitados, invitadas, el autor de este libro, Abdullah Öcalan, se encuentra recluido en una celda individual en la isla de Dali, Turquía, desde 1999, más de un cuarto siglo en prisión, casi sin conexión con el mundo exterior, pero en estas condiciones escribió una obra de 5 volúmenes. ¿Por qué digo esto? Porque para entender este libro lo primero que hay que saber es que esta obra no fue escrita desde un trono de poder, fue escrita desde el corazón mismo de la resistencia contra la opresión. Y precisamente por eso las preguntas y en su interior están vivas. La rabia es pura y la esperanza es convincente. ¿Qué dice el libro? Porque ahora nos dice algo muy claro: la crisis que viene hoy, las guerras, la pobreza, la destrucción ecológica, los conflictos de identidad no son problemas independientes entre sí. Todos tienen la misma raíz, y esa raíz se plantó hace 5.000 años en Sumeria, en Mesopotamia, con el primer estado centralizado. Aquí la humanidad no solo aprendió a vivir, sino también a producir significado, pero al mismo tiempo aprendió el poder, la jerarquía y la explotación. Hoy Oriente Medio está pagando el precio más alto por este sistema que él mismo creó. Siria es el ejemplo más impactante de esto. Tras 14 años de guerra en un orden elegido por la sangre y el sufrimiento del pueblo,
se ha entregado al pueblo la estructura vehicular que el crimen interesa a la humanidad. Los ataques contra los Yaba, esa experiencia construida colectivamente por el pueblo y liderada por las mujeres, ha comenzado de nuevo. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a lanzarse a los caminos, dejando atrás sus hogares, sus tierras y todo lo que construyeron. Detrás de todo esto subyace una simple pregunta: ¿quién dominará estas tierras? Y la respuesta siempre es la misma: los estados, las armas y los intereses de las grandes potencias. Pero, ¿y la sociedad? ¿Y las personas? ¿El sistema no lo tiene en cuenta? ¿Por qué el Estado-Nación no se centra en el ser humano sino en el territorio y el poder? ¿Muy mal dicho o mal? No puedo despacio. Miremos a Irán. En Irán, el Estado-Nación ha declarado la guerra a su propio pueblo. Las mujeres son encarceladas y ejecutadas por descubrirse el cabello. Kurdos baluchis árabes son reprimidos con violencia por querer manifestar sus identidades. Mujeres jóvenes que gritaban Jin, Jian, Azadí, mujer, vida, libertad, fueron masacradas en las calles. Esto no es un asunto interno, es la consecuencia inevitable de la propia lógica del Estado-Nación. Destruye lo diferente, reprime al otro y fabrica una sociedad uniforme. Y esta lógica no es exclusiva de Irán, es la lógica y el ADN del Estado-Nación de esta geografía. Estados Unidos e Israel, por su parte, están expandiendo una guerra que arrastra a Oriente Medio a la ruina. La tensión creciente en la región, el hecho de estar al borde del conflicto, cada intento diplomático que grasa y cada país se pregunta: ¿debo elegir un mando o preparándome para la guerra? El hecho mismo de que se plantee esta pregunta muestra cuán podrido está este sistema, porque a la humanidad no solo se nos ofrece dos opciones: o esta alianza o aquel frente, o este Estado o aquel otro, como si no hubiera otro camino. Es aquí donde interviene el libro de Ollana y nos dice que hay un tercer camino. Pero esta crisis no está de lejos, queridos amigos. Ustedes viven en Europa. Quizás al venir a esta sala pensaron: ¿qué tiene que ver este asunto de Oriente Medio con nosotros? Tiene todo que ver, porque esta crisis ha llegado hasta las puertas. Personas que huyen de Siria, de Gaza, de Irán, suben a sus hijos en sus botes y se lanzan al Mediterráneo. Unos llegan y otros no. Y para los que llegan, las puertas de la frontera se cierran, los muros se elevan y los barrios de los inmigrantes son sitiados. Los políticos presentan esto como problemas de seguridad, pero la realidad es esta: cada bomba que cae en Oriente Medio afecta como una pataleta de la población en Europa. Cada casa destruida allí moldea el futuro de una comunidad aquí. Esta crisis es global y local al mismo tiempo. ¿Dónde está el origen de la crisis? El libro da una respuesta muy clara. Esta crisis no es solo económica, ni solo política, es una crisis de mentalidad y se manifiesta en tres áreas fundamentales: la mujer, la religión y el Estado. Ocalan afirma que la mayor ruptura de la historia de la humanidad se produjo a través de la mujer. La mujer, que era la fuerza fundadora de la sociedad en el periodo neolítico, fue sistematizada y reprimida por la civilización. La mujer ejecutada hoy en Irán, las organizaciones de mujeres de madres que quedan bajo los escombros en Gaza, todas son caras diferentes del mismo sistema, y no podemos avanzar sin preguntarnos si la mujer no es el libro. ¿Cuál es el libro de la sociedad? El libro de Ollana ofrece una respuesta no solo filosófica, sino también política y organizativa a esta pregunta. Las tres pilares de la moneda capitalista, que es lo que mantiene vivo el sistema, pero define tres pilares fundamentales del capitalismo: el industrialismo y el Estado-Nación. Bueno, eso ya lo ha contado el compañero, así que bueno, más o menos lo voy a dejar aquí por no leerlo todo, pero vamos, es más largo de explicar, ¿vale? Bueno, pues quería comentar también que el compañero ha contado que hubo un cambio de mentalidad en el 93, 95. ¿Vale? En el 95 se cambió la bandera, que era la bandera del PKK, que venía pues la típica esta del árbol del martirio. Y otra cosa muy importante es que fue el primer congreso de la mujer, ¿vale? Donde las mujeres por primera vez se organizaron y generaron su propia guerrilla. A través de este cambio de la mujer se dieron cuenta de que el capitalismo y el Estado están enlazados muy fuertemente con el Estado. Entonces se dieron cuenta que si lo que querían demostrar la liberación de la mujer no podían perpetuar el Estado y generar otro Estado, ¿vale? Entonces ellos también tienen un dicho que es: para acabar con el capitalismo hay que acabar con el Estado, y para acabar con el Estado hay que acabar con el patriarcado, ¿vale? Y bueno, ya pues vamos a pasar un poco las preguntas y iré contestando un poco sobre la marcha. A ver, pues si quieres yo voy haciendo preguntas, luego me vais diciendo si queréis hacer alguna pregunta más para que vaya desarrollando Sí, un poco más sobre según el la voy libro. haciendo la pregunta, si eso que he contado, sobre lo que he contado, tenéis alguna duda, pues cuando acabe lo decís y lo preguntáis, ¿no?
A ver, mira, como la situación de aislamiento de Abdullah en Rani es durísima, ¿cómo nos puedes transmitir el impacto de escribir un manifiesto así en esas condiciones? ¿Cómo crees que se consiguió esta distancia? ¿Cómo crees que consiguió esa distancia histórica para analizar un mundo estando encerrado? Bueno, Abdullah Öcalan, como he dicho, escribió el libro entre 2008 y 2011. Al principio de su encarcelamiento tenía bastantes visitas y se visitaba bastante y podía acceder a bastantes libros que aceptaban sobre todo sus abogados, ¿vale? Entonces, en esa época, y creo que ahora también, sigue estando bastante en contacto porque van pasando libros y periódicos, aunque es verdad que últimamente solamente puede recibir visitas de sus abogados y muy pocas, pero en aquella época sí tenía visitas restringidas, pero sí que recibía bastante visitas. De hecho, intentó plantearse con Nube Gucci, pero le contestó Janet Biet, que es la compañera de Gucci, y le dijo que ya Gucci estaba muy mayor y que no. De 80 y pico años ya cuando... Sí, entonces, bueno, pues no sé, pero vamos, que sí que. Aparte de que Öcalan siempre ha dicho que lo más, en 1993 ya dijo que cambió su forma de se liberó de su propio dogmatismo, y que lo hizo también precisamente a través de juntarse con el movimiento de las mujeres y abrir un movimiento también a las mujeres sobre todo. Y lo que dice también es que desde siempre su mayor preocupación ha sido el de la educación, el de formar a los compañeros, por lo que él mismo considera que la autoformación es importantísima. Le comentaba también al compañero que cuando el propio David Graeber, en uno de los vídeos que hicimos de filosofía por Kurdistán, comentaba que se quedó flipado viendo el primer tomo de Origen de la Civilización y cómo había contado precisamente lo que está contando de que el neolítico, de cómo otras formas de estructuras políticas que no se han comentado eran posibles y tal, ¿no? Y el propio David Graeber decía que prácticamente estaba de acuerdo con todo y que le parecía increíble que sin poder salir de la cátedra y sin tener acceso a internet, ¿vale?, solamente a través de sus lecturas, pues había podido generar ese tipo de obra. En este tomo vemos que Öcalan rompe bastante con el marxismo clásico al criticar el estatismo y el industrialismo, aunque le reconoce a Marx su gran análisis de la explotación capitalista. Desde vuestra perspectiva como movimiento, ¿cómo nos propone el libro construir un socialismo que no dependa en nada del aparato del Estado y del crecimiento industrial? Vale, Öcalan precisamente lo que dice es que ninguna evolución es verdadera, la evolución reformista, si la consecución final del proyecto no es la liberación del Estado. Öcalan no propone una guerra abierta contra el Estado directamente, lo que propone es ir generando comunidades que vayan generando sus propias autodefensas y generando sus propias formas de organizarse y poco a poco ir robando espacio al terreno, ¿vale? El terreno que nos había robado el Estado a nosotros anteriormente, ¿vale? Öcalan también critica el socialismo real diciendo que Karl Marx y el socialismo real, sí, aunque sí se mostraban anticapitalistas, no fueron capaces de superar ni el industrialismo a que Marx idolatraba, ni tampoco el Estado-Nación, puesto que él consideraba que a través del Estado-Nación podía conseguir revertir la sociedad y que supuestamente en una fase avanzada del comunismo se acabaría el Estado-Nación, cosa bueno, que ya desde el principio Bakunin dijo que no podía ser, y en eso también Öcalan está totalmente de acuerdo. Öcalan también comenta que las organizaciones tribalistas son anticivilizatorias y llama a los anarquistas que son tribalistas, esto es lo que dice, y las mujeres o sea, el movimiento feminista y el ecologismo también tiende al tribalismo. Pero claro, Öcalan lo que dice es que para que el tribalismo llegue a la comuna tiene que ser libre y igualitario. Por lo que si una organización tribal se consigue que sea libre y igualitaria, se convierte en comuna. Por eso él dice lo de tribal.
basa en la comunidad, en el pequeño grupo. Luego, aquí tengo un par de pasajes que, bueno, voy a leerlo sobre la crítica al marxismo, ¿vale? La respuesta que alcanzó a superar a Hegel, sino al perpetuarlo, la liberación del siervo de dialéctica, ambos siervos se consolidó o se considera socialismo y comunismo. Esta asunción parece apuntar a la sociedad sin clases, por lo tanto sin explotación. Sin embargo, si se analiza con qué medios se pretende lograr, esta respuesta no va más allá de un capitalismo de Estado mal planificado y racional, que es en sí un capitalismo colectivo más atrasado y pernicioso de lo que fue el socialismo faraónico. Aquí hago un apunte. El socialismo faraónico es un término que utilizó Galán, fíjate qué curiosidad, y luego más tarde se enteró que David Clara también lo había utilizado, ese término es el socialismo faraónico. O sea, para que veáis, Galán, si era antropólogo, que sí que ha leído muchos libros de antropología y de historia en general, porque le gusta mucho la historia, pues cómo coincide con bastante de las tesis de David Clara. Bueno, luego dice, para que la teoría del valor del trabajo de Marx exprese la verdad, el individuo debe primero dejar de ser social. Toda investigación sociológica lleva a cabo hasta el momento ha demostrado más que suficiente que el individuo nunca puede realizarse sin la sociedad. O sea, Marx comprendía que su principal motivo fue la economía. Lo quitaba como de la sociedad, no lo socializaba y no se dio cuenta de que en realidad el capitalismo sin el militarismo y la ideología ideológico no hubiese funcionado. O sea, solamente mediante la acumulación no se hubiese conseguido sustentar si hubiese a través de una metodología ideológica y del militarismo. De hecho, pone el ejemplo de que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son principalmente consecuencias del capitalismo extremo que se desarrolló en Europa y sobre todo en Inglaterra del siglo XIX. Para poder observar una escala justa para el trabajo, tendríamos que incluir el valor en toda la aventura social. Me pregunto cómo es posible que dos filósofos, ante todo Marx, supuestamente dados los trabajadores brillantes, no hagan este simple hecho el objeto de sus reflexiones, o que aunque las ocasiones lo hicieran, no pueden extraer de él conclusiones realmente justas. Podría demostrarse que solo el trabajo de una madre es más valioso que 40 años del salario de un obrero. ¿Cómo vamos a calcular la parte salarial de la historia, la filosofía y la religión, el arte y la ciencia en el surgimiento de estos trabajadores individuales? Pagar tu equivalente no podemos incluirnos diciendo simplemente que lo hicieron, el trabajo ya estaba muerto. ¿Vale? O sea, quiere decir que, bueno, es una cosa también muy dicha por los anarquistas, que ninguna cosa es propiedad ninguna idea es propiedad de esa persona que lo genera, sino viene del conocimiento de otras personas que ya a través de ese conocimiento han llegado a esa conclusión, ¿vale? Pues claro, lo que viene a decir precisamente también es eso. Y que claro, que bueno, también se nota mucho que ha leído a Silvia Federici, también que ha leído a El origen del patriarcado, bueno, el incidente feminista que llamo yo, pues yo lo llamo así, que sería el libro del Cáliz y la Espada, ¿vale? El de El origen del patriarcado de Gerda Lerner y el de Caliban y la bruja de Silvia Federici, ¿no? Que yo creo que son los libros fundamentales pues, para conocer una cosa. Yo no acabo de entender qué opciones da esa crítica hacia la industrialización, qué alternativa o qué opción da de producción. Vale. No entiendo esa crítica a la industrialización. Vale, él lo que propone es una industria ecológica. Lo que propone sobre todo es una industria basada en las necesidades, ¿vale? No es una industria basada en el lucro y en el superávit, ¿vale? Eso es la respuesta corta. Luego, más adelante, cuando hable del industrialismo, me extiendo un poco más de eso, ¿te parece? Claro, la respuesta corta es esa. Sabemos que la ecología social y el municipalismo de Uxin son fuentes de inspiración enormes en su obra.
¿cuáles dirías que han sido los mayores retos teóricos al adaptar las ideas de un pensador estadounidense a una realidad con raíces comunitarias e históricas tan profundas como las del Kurdistán y el Oriente Medio? Vamos a ver, Murray Bookchin en realidad en esta obra no le menciono directamente, pero es verdad que sobrevuela en todas las obras de en todos los libros del manifiesto libertario. Yo creo que se basa mucho en el tema, sobre todo de la ecología social, porque él, lo del tema de las ecoaldeas y basarse en las sociedades en el comunalismo y tal, y el escalar desde arriba abajo, y el tema de participar en las elecciones, porque Murray Bookchin plantea lo de presentarse a las elecciones aunque solamente sean las elecciones municipales. Oyanar lo escala un poco más incluso y se presenta a las elecciones del Estado. Lo que pasa es que eso es un tema que, sobre todo en Bakú, es una cosa bastante incomprendida en el mundo anarquista o libertario. Hay que entender que allí los kurdos es una cuarta parte prácticamente del territorio y de la población de Turquía. O sea, quiere decir que son casi 20 millones, de 80 millones que hay allí. O sea, tienen un peso muy importante, ¿vale? Y luego es verdad que la gente entiende como un partido político como algo que lo hacen, pues, como el propio Öcalan dice, para que el poder se coge para coger beneficios. Es muy difícil que un partido como el HP o el de ahora, que es el DHP, se pueda decir o se le pueda acusar de aprovecharse del Estado o de aprovecharse para coger poder, cuando la mayoría de los miembros, de hecho el antiguo presidente del HDP lleva a la cárcel 6 años, y la mayoría de los puestos políticos que acceden a algún cargo dentro de Turquía inmediatamente son quitados y le ponen un fideicomiso y lo mandan a la cárcel. De hecho, yo diría que es pura compromiso y pura cabezonería presentarse. Sí, porque. Vamos, y luego otra cosa que hacen es que en el momento que ellos llegan a un ayuntamiento o a una comunidad, lo primero que hacen es ese poder que les da el Estado turco, entre comillas, el sistema político turco, lo primero que hacen es sacarlo del ayuntamiento, sacarlo de la comunidad y llevarlo a las asambleas, ¿vale? Por eso, entre otras cosas, los políticos turcos no les gusta nada, y otra cosa que no les gusta nada es que también llevan el tema de las copresidencias, que es una cosa que solamente se hace en el movimiento kurdo, que es que todos los movimientos son bicéfalos, hay un hombre y una mujer, y no tiene por qué ser al 50%. Se supone que tiene que ser más o menos equitativo, pero 45-55 o algo así, pero no tiene por qué ser 50% hombres y 45% mujeres. Es más, en la FRI, por ejemplo, se decía que era al revés, había más participación de la mujer que del hombre. Por ejemplo, en la guerrilla no suya, el IPJ son todas mujeres, pero el IPJ hay mujeres y hombres. Exactamente. Todas las organizaciones son bifocaladas en el sentido de que tienen dos organizaciones, una propiamente masculina, y otra, o sea, mixta, perdón, y otra propiamente femenina. Y luego no solamente eso, sino en las organizaciones políticas tienen otra que es de jóvenes, ¿vale? O sea, supuestamente todas son 50-50 entre hombres y mujeres, y ninguna decisión puede pasar sin que la organización paralela de la mujer le dé el visto bueno, ¿vale? Y luego las mujeres son las que deciden sobre el tema de mujeres. Efectivamente, por ejemplo, si hay una disputa por un matrimonio, el hombre ha tenido una influencia hacia la mujer, las que deciden es un tribunal solo de mujeres, por ejemplo. Avanzamos. El libro hace un viaje histórico genial desde las primeras tribus libres hasta la ciudad-estado y el Estado-nación burgués de hoy. Si el Estado actual es el resultado de 5.000 años de perfeccionamiento del poder, ¿cómo se explica el libro que sea posible desmontar este monstruo sin que la sociedad colapse en el intento?
Vale. Eso básicamente lo que viene a decir precisamente que anteriormente a las civilizaciones estaban las tribus, ¿vale? Entonces el poder del Estado se empezó cuando se empezaron a hacer las primeras localizaciones, sobre todo con la agricultura y con la ganadería, y se empezaron los primeros asentamientos. Esos primeros asentamientos eran susceptibles de ser atacados, ¿vale? Entonces, como eran susceptibles de ser atacados, se generaron las primeras formas de protección, por decirlo de una manera, y empezó lo que es el monopolio de la violencia por parte del Estado. Entonces, en el libro de General de la Civilización te cuenta que los primeros asentamientos eran matrilineales. También te cuenta que la religión sumeria, en los primeros los estados sumerios, a la mujer precisamente se la sacó del templo. Antes la mayoría de las religiones, sobre todo las religiones tribales, porque cada tribu tenía como su propia religión, se unificaron porque los estados en realidad siempre tienden a la homogeneización y al centralismo. De ahí precisamente te cuenta que fueron las primeras organizaciones de centralismo y periferia, ¿vale? Que eso se lleva hasta la actualidad. Se dice también, también cuenta que las ciudades, en la historia se cuenta principalmente a través de la historia de las principales ciudades, ¿vale? Siempre ha sido el foco y se olvidó un poco lo que es la agricultura y el mundo rural, que era básicamente más democrático y más comunal. Entonces, lo que viene a decir es que, aun incluso en Sumeria, las primeras ciudades sumerias se pudieron avanzar, sobre todo porque se generaron colectivizaciones de la energía, de la tierra y del agua, y a través de esa colectivización pudieron avanzar, ¿vale? Lo que pasa es que ahí también se generó los primeros impuestos, el primer diezmo, y a través de esa función de acaparamiento y como los militares que no producían nada, porque solamente se dedicaban a la producción y al saqueo, se mantenían su salario, porque dice que los militares siempre se han colocado por encima y al lado del dinero. Nunca se han conectado encima, pero sin embargo el poder militar fue el primer poder del Estado. Luego se asociaron con el sacerdote y con el gerente, porque dice que es el gerente de la ciudad de Estado, ¿no? El militar, el gerente y el sacerdote. El gerente es el que se presta a, porque todos los estados se manifiestan o se ponen la máscara de generadores de servicios, ¿vale? Y eso sigue pasando en la actualidad, porque se supone que es una cosa que yo alucino bastante, porque ahora cada vez el Estado te da menos servicio y sin embargo sigue justificándose el Estado. Aquí el Estado, si la única cosa que se supone que tiene que dar el Estado es darte servicios y ni siquiera te proporciona servicios, no tiene mucho sentido el tema Estado en teoría, ¿no? Pero bueno. Y luego el gerente también quiere decir también porque el Estado-Nación lo que hace es monopolizarlo todo. Monopoliza la economía, monopoliza el arte, monopoliza todo. Y lo que hace también el Estado-Nación es homogeneizarlo todo, mediante la asimilación o mediante el genocidio cultural, o incluso le llamamos el genocidio físico, ¿vale? Y así más o menos, a grandes rasgos. Pero en realidad es una organización como. Sí, lo que el proyecto de confederalismo democrático y de la nación democrática. Eso luego, si queréis al final de todo, les estoy un poquito más juntándolo si podéis juntarlo, porque como hay varias preguntas. Pues sí. Una de las tesis más potentes de este volumen es que la primera esclavitud real de la historia nace con el patriarcado y la opresión de las mujeres. Para quienes defienden estas ideas en el día a día, ¿por qué la liberación de la mujer es la llave maestra indispensable para tirar abajo todo el sistema de clases? Es lo que plantea en el Vale, como ya he contado antes, según la ideología de Lebrán, para acabar con el capítulo de integrar el Estado y preparar el Estado y preparar el Estado. Bueno, dicho esto, lo que dice Ollán, como he comentado antes también, es que a la mujer se la sacó del templo y del panteón de dioses, y lo que se empezaron a generar son
de la vida social, digamos, de la vida política y de la social. vida política y social exactamente, y se la sacó de la historia. Él dice directamente que se la sacó de la historia. Y se la metió en la casa privada y pública. De hecho, la mujer sirvió para, es la primera fuente de saqueo. Las mujeres lo primero que hacían los hombres cuando llegaban a conquistaban como derecho de conquista era llevarse a las mujeres del pueblo conquistado, efectivamente. Y no solamente eso, sino lo que hacían también era insertar, por decirlo de alguna manera, su semilla para que esa sociedad perteneciera ya, como dijeron, a su misma dinastía. De hecho, la poligamia, el fin básico de la poligamia es garantizar de que primero que hay una prole, pues se suele decir, y luego garantizar que la descendencia masculina del hombre se sigue. De hecho, en el libro de Orígenes del Patriarcado, que lo comenta también aquí, aunque no dice el Orígenes del Patriarcado, habla de la ley de Hammurabi, que precisamente la ley de Hammurabi contaba cómo la mujer que no era pública tenía que ir con velo, la que era pública y no llevaba velos, se suponía que la podía coger cualquiera. De hecho, en el libro también te comenta que en el primer libro del cristianismo, en el judaísmo, decía que no exista una mujer sin un niño en su vientre ni un palo en la espalda. O sea, quiere decir que a través de, precisamente, de la primera dominación se justifica el resto de dominaciones. Claro, un poco fundamentalmente eso, lo que ha sido la primera, el origen de la primera explotación de esclavitud, pues para acabar con las primeras esclavas fueron las mujeres, y luego a través de esa también te comenta de que cualquier clase social, entre comillas, por decirlo de manera, clase media, clase alta, clase media, incluso en aquellas épocas, ejercían dominación sobre la propia mujer. O sea, que no tenían por qué ser clases altas, sino que cualquier hombre, aunque sea de clase baja, si estaba casado y eso, podía ejercer dominación sobre su mujer, y de hecho todavía se sigue existiendo, ¿no? Bueno, pues al diferenciar la economía de las necesidades de la economía de la acumulación vinculada al poder, el texto nos pone un ejercicio cómodo. ¿Cómo puede una comunidad que empieza a organizarse proteger su economía local para que no termine devorada por la inercia de la acumulación capitalista global? Eso es candente, ¿no? Porque hay gente que está intentando hacer comunidades de autoconsumo y tal, y se ve que en esta realidad es muy complicado, se quiere algo más organizado. Bueno, yo en esto también vuelvo a lo de Kropotkin, y también lo dice, seguramente también. Dice que los colectivos, colectivizar la tierra, colectivizar el agua, colectivizar y hacer cooperativas, que no sé la palabra, no sirven de nada si esas cooperativas están cada una sueltas y al final entran todas en el mercado capitalista. Lo que dice es que esas cooperativas tienen que socializarse, ¿vale? Y la forma de socializarse es que las lleven cada asamblea y cada comuna. Quiere decir, por ejemplo, las comunas son las que deciden las cooperativas más o menos qué se produce y qué precios ponen. Las cooperativas proponen y las asambleas, entre comillas, deciden, ¿vale? Entonces, además, en los mercados cooperativos se ponen todas estas mercancías. En el mundo del federalismo democrático se permite también los negocios privados, pero se les vigila estrechamente y se compite directamente contra ellos. De forma de que al final muchos de ellos directamente pues, no pueden competir con los precios comunitarios. También se permite que haya tierras que sean privadas, ¿vale? Lo que no se permite es que si esas tierras son muy grandes y no las pueden trabajar, que cojan. Exactamente, si las pueden trabajar ellos sí, pero lo que no pueden, todas las tierras que se cogieron cuando Siria, por ejemplo, abandonó aquella zona, todas las que eran del Estado se colectivizaron. Y otra cosa que se hizo, que además me comenta en el libro, y en el libro de Economía Anticapitalista, que está gratuito en la web, ¿vale? Lo que te comenta precisamente también es que una de las cosas que no se hace es que, por ejemplo, cuando llegaron los árabes y les entregaron las tierras que tienen los kurdos, por ejemplo, y el Estado les entregó las mejores tierras a los árabes y empezaron ellos a cultivarlas,
bajo el control del Estado, que les decía que tenía que trigo, claro, algodón y lentejas, me parece que era sobre todo. Por ejemplo, no dejaban nada de cultivar frutales, no dejaban nada de frutales, no solamente eso, sino que el trigo que ellos mismos producían lo llevaban a la ciudad de Siria, de Alepo y tal, no sé qué, y allí lo transformaban y luego se lo vendían, ¿vale? Entonces, esa industria que me daba un compañero, pues esa industria sí la han generado, ese tipo de industria como de transformación de materias primas, ¿vale? Y con esto lo que quiero decir es que en las asambleas lo que se intenta producir es ser, sobre todo, autosuficientes. Y lo que no se consiga ser autosuficiente, con los excedentes que se consigan, abrir un mercado de medida de lo posible con las comunidades y con los propios estados sitios. El tema del petróleo, que es muy conflictivo, que siempre se ha dicho, yo por lo que he oído, en realidad el petróleo sirio, la mayor parte, o sea, el petróleo de Bahanes, que estaba en la zona siria, el mayor comprador de los excedentes del petróleo de Dani era los propios sirios. Lo que pasa es que ninguno de los dos lo decía. Se lo vendían a un precio más o menos competitivo, pero claro, ni Siria quería reconocer que explotaba petróleo de ellos, ni nadie quería reconocer que explotaba petróleo de ellos. Porque también de verdad que ellos lo sacaban más que nada con gota y no tenían como una explotación, no querían ser un petro-estado, ¿vale? Lo que han hecho por los Santo Llava ha sido experimentar mucho con la agricultura, yo lo hemos leído, y han cambiado desde ser casi un monocultivo preparado para alimentar a Siria a ahora mismo conseguir una autosuficiencia porque han investigado mucho y han conseguido intentar la autosuficiencia y intentar la producción ecológica. Lo que pasa es que, bueno, si eres consciente, sabes que del tema ese, sabes que Turquía le saca un montón de cosechas, le roba granos, y ya de maneras con el agua, que es uno de los problemas más importantes que tiene. Pero vamos avanzando porque si no... Frente a la alineación actual del libro, decide recuperar la sociedad política y moral, a través de lo que llama personalidades políticas. En un mundo tan individualista y consumista como el nuestro, ¿cómo se forjan o se contagian estas identidades colectivas tan conscientes? Vale. Tiene hasta una academia, las mujeres, ¿no? Sí, la mujer tiene una academia precisamente para eso. Bueno. Voy a leer unas cosas. Bueno, Abdullah Kalam propone un método de pensar las historias dominantes y el proceso histórico libertarios. Tomado como referencia elementos del territorio kurdo, el Kurdistán está localizado en los territorios del río Tigre y Éufrates. Justamente la propuesta de Rebel Apo Soyarán, ¿vale? Le llaman así, luego si queréis lo explico por qué, para la lectura de la historia de los dos ríos. Así leen la historia como dos ríos diferentes, que comparten afluentes y no se mezclan. Es una metáfora teórica que toma como referente los propios territorios. La figura de los dos ríos es que están en el mismo cauce donde hay dos aguas distintas que van en paralelo, como en la imagen del río de Georgia. Muchos son ejemplos de este tipo. El caso es que para Abdullah Kalam hay dos ríos. Uno es el río de la historia dominante de las estructuras de poder y de la jerarquía del patriarcado, y el otro es el río de la historia democrática, de las resistencias y de los modos de vida pautados en las comunidades, ¿vale? Es una metáfora muy potente, para mí, que genera el movimiento kurdo, ¿vale? Y luego, en la lucha contra las personalidades democráticas y la búsqueda de superar la colonialidad y las características patriarcales y